Capítulo 12. Nacido de nuevo en resurrección. Se trata de que llegaremos a ser nacidos en el tiempo de la segunda venida de Cristo, cuando esto mortal se vista de inmortalidad. Primera de Corintios 15:54. Cuando no seremos más humanos, seremos divinos. El conocimiento de que el que es nacido de carne es carne mortal. Y eso es lo que somos. Esto es, que cuando usted es nacido de espíritu, usted será espíritu. Modelo del reino de Dios. El propósito inmediato, en cierta medida, en la historia de la humanidad es preparar el reino de Dios, el cual restaurará el gobierno de Dios a todo lo ancho de la tierra. El reino de Dios es la verdadera, engendrada y nacida familia de Dios que primero realmente hará aparición por medio de resurrección e instantánea traslación en la segunda venida de Cristo y por medio de engendrados y nacidos hijos de Dios. El asunto del nacido de nuevo. Jesús respondió inmediatamente: muy ciertamente os digo, excepto que un hombre sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Pero Nicodemo no entendió esto. Él sabía que ser nacido era un verdadero nacimiento de parto, desde el vientre de la madre. Teólogos en la actualidad no saben siquiera eso. Niegan un real segundo nacimiento, como un ser de espíritu. Ellos de hecho espiritualizan al extremo la verdad, al asumir simplemente que usted acepta a Cristo como su Salvador, y eso constituye ser nacido de nuevo. En esto Satanás los ha engañado, y a su turno ellos han engañado a millones de otros. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre ser nacido cuando es viejo? ¿Puede él entrar por segunda vez al vientre de su madre y ser nacido? Ahora Jesús hizo claro el significado, pero Nicodemo no recibió la claridad de su discurso, ni los teólogos o líderes religiosos hoy. Muy ciertamente, replicó Jesús, excepto que un hombre sea nacido de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Juan 3:5-6. Los fariseos sabían del bautismo de agua. Habían usado esto por años, convirtiendo prosélitos gentiles al judaísmo. Sabían del bautismo de Juan el Bautista, un bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Marcos 1, versículo 4. La indicación de Jesús debería haber sido clara para Nicodemo, de que bautismo de agua era un rito de iniciación preparatorio para comenzar a ser nacido del Espíritu. Jesús lo hizo doblemente claro cuando dijo: lo que es nacido de la carne es carne. Aquello que es nacido de humanos es humano mortal, compuesto de carne y sangre, compuesto de materia del suelo. Lo que es nacido de espíritu es espíritu, no más humano, sino compuesto de espíritu inmortal, no más compuesto de materia o carne. Jesús explicó aún más: no os maravilléis de que os dije, debéis ser nacidos de nuevo. Luego él comparó a alguien nacido de nuevo con viento invisible, invisible a los ojos humanos. El viento sopla de donde quiere y vosotros oís el sonido de éste, pero no sabéis de dónde viene ni a dónde va. Así es con todo el que es nacido del Espíritu. Juan 38, Biblia estándar revisada. No obstante, Nicodemo no entendió tal claridad del discurso, ni los líderes de hoy. Para estos representantes de los fariseos, Jesús se refería a la salvación o fase espiritual del reino de Dios. Ese reino no estará compuesto de humanos mortales, no estará compuesto de personas de carne y sangre mortales que han aceptado a Cristo y se han unido a una iglesia de su elección. De otra parte, millones de miembros de la iglesia son engañados acerca de eso hoy. Esos millones de feligreses no entienden qué es la iglesia, ni por qué su propósito y la razón para éste. Compare la explicación de Jesús a Nicodemo con el capítulo de resurrección de la Biblia, 1 Corintios 15.
Y así está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho un alma mortal viviente. El último Adán fue hecho de espíritu vivificante. Sin embargo, no fue primero aquel que es espiritual, sino aquel que es natural, y después aquel que es espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre es Señor del cielo. Como es el terrenal, tales son también aquellos que son terrenales. Y como es el celestial, tales también son aquellos que los celestiales. Y de la misma manera que hemos cargado con la imagen del terrenal, también cargaremos con la imagen del celestial. Ahora digo esto, hermanos, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 45-50. Repito una y otra vez, Dios se está reproduciendo a sí mismo. La enseñanza popular en iglesias de hoy es que la iglesia es el reino de Dios, pero carne y sangre, humanos mortales, no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15, 50. Después del milenio, siguiendo el reino milenial de Cristo con la iglesia en tierra, sin embargo, vendrá el tiempo de juicio de Dios sobre el mundo. Un criminal puede haber cometido un gran crimen, aún asesinato, pero hasta la captura y llevada a juicio ante un juez, él no ha sido aún juzgado o condenado. En el juicio final, con Cristo en el trono de juicio, cada humano que hubiera vivido en este mundo será regresado a la vida. Apocalipsis 20, 11, 12. Ellos entonces darán cuenta de sus pecados cometidos en su primera vida. Los muertos en Cristo al tiempo de la segunda venida de Jesús serán resucitados a vida de Dios inmortal si hubieren muerto, y aquellos aún en vida que estén en Cristo a su venida y guiados por su Espíritu Santo, serán transformados instantáneamente a vida de Dios. Ellos gobernarán y enseñarán con y bajo Cristo durante los 1000 años, pero todos los otros que hubieren muerto no vivirán de nuevo hasta el fin del milenio. Apocalipsis 25.